El sendero del yoga va de la mentira a la realidad y de la realidad a la verdad. Hay quien quiere ir a la verdad saltándose la realidad. Y eso es el camino de la mentira. Hay mucha locura revestida de espiritualidad, que parece espiritualidad, pero sigue siendo una pedrada más. No sé si voy bien. Que nadie se enfade, pero... o no. Si no hay dharma, hay karma. Entonces, por eso es tan importante conocer el pecado. Pero no conocerlo con la cabeza. Lo que hay que estar es despierto. Toda aproximación mental que podamos hacer a la realidad es siempre una aproximación, no es la realidad, ¿no? Por mucho que explique lo que es este suelo, o aunque diga luz, o aunque diga pared, ¿no? Pues lo que yo digo nunca es la verdad, ¿no? En el yoga diferenciamos la verdad, la realidad y la mentira. O sea que todo aquello que no es realidad es o verdad o mentira, ¿no? Y bueno, pues yo vengo a contar mentiras. Eso no significa que sean malas, espero que sean buenas, espero que sean útiles, tenemos que funcionar con mentiras, pues espero que se pueda aprovechar algo, ¿no? Habría que empezar diciendo que lo peor que tiene el crecimiento personal es el nombre. A mí nunca me ha convencido, pero nos hemos acostumbrado todos a llamarle así y le llamamos crecimiento personal, pero en realidad aquello que hacemos, lo que hacemos no es crecimiento personal. ¿Es qué crecimiento es? ¿No? Espiritual. Espiritual, sí. Que es una de estas palabras que a veces cuesta nombrar, ¿no? Cualquiera dice hoy en día espiritual, parece que eres de no sé qué tribu, o no sé qué religión, o no sé qué secta, o no sé qué... Bueno, hay gente que sí, que lo vive con naturalidad, porque la vida es espiritual, nuestra vida es una actividad espiritual, y no estoy hablando de espiritismo ni de religión, simplemente estoy hablando de la vida que vivimos, hay una realidad, ¿no? Yo en mi vida he tenido dos grandes empujones, así, además notables, ¿no? El primero fue conocer el yoga. Estuve 7 años solo con el yoga. Bueno, solo, que no es poco, ¿no? Pero ya, con eso fue un cambio enorme, ¿no? Y 7 años después conocí el desarrollo personal, que sigue siendo yoga, pero fue un empujón importante al yoga que ya conocía y le añadí un trozo a eso. Un empujón importante. Entonces, desde este punto de vista, si separamos así en dos grandes bloques, yoga es hacer las cosas bien y lo contrario es hacer las cosas mal. Hay otra manera de explicar lo que es dharma y adharma, ¿no? El dharma es hacer lo que toca, a mí me gusta mucho esta expresión, hacer lo que toca, ¿no? Y lo contrario es hacer lo que no toca. En el yoga se habla mucho del ser, porque el yoga es la unión consciente con la esencia de uno mismo, ¿no? Entonces, eso es el ser, ¿no? ¿Qué es el ser? ¿Dónde está? A ver, ¿no? Porque se habla del ser, el ser, el ser. El ser es la verdad. Pero claro, se dice, se nombra, pero ¿cómo sabemos que eso es así? ¿Será porque alguien me lo ha contado? ¿O porque la gente lo dice? ¿O porque tenemos alguna pista? ¿Sabemos que el ser existe? He descubierto alguna manera de explicarlo, curiosamente cambiándole el nombre, ¿no? Cambiándole el nombre, porque si hablamos del ser, de Alá, de Brahman, de Yahvé, de Jehová, de Dios, pues como que cada uno en su cabeza pues tiene lo que tiene, ¿no? Lo primero, si vamos a hablar de esto, vamos a ponernos, por lo menos yo me voy a poner una condición, que es la que me pongo siempre, ¿no? Si hablo de la verdad tiene que ser siempre y en todas partes. Me voy a poner yo mismo la condición. Vamos a ver si encontramos algo que sea siempre y en todas partes. ¿Hay algo que sea siempre y en todas partes? Sí, el ser, pero... Por ejemplo, aquí y ahora. Sí, vale, pues vamos por ahí. Podríamos ir por otros caminos, pero podemos ir por el aquí y por el ahora. En el trabajo de crecimiento personal se trabaja muchísimo el aquí y el ahora. ¿El aquí? ¿Qué es el aquí que se trabaja en desarrollo personal? La primera persona. Siempre estamos con la primera persona. Lo primero que hacemos es recoger por lo menos hacia la primera persona. Y si podemos más adentro, mejor, ¿no? Pero vuelvo al aquí y al ahora. ¿Cuál queréis, el aquí o el ahora? Los dos son el ser. El aquí es el ser y el ahora es el ser. El aquí es eso que es siempre y en todas partes y el ahora también. ¿Pero de cuál hablamos? Elegir uno, si es. Ahora. El ahora, ¿vale? Entonces hablamos de tiempo.
El ahora habla de tiempo, en realidad no de tiempo, sino, ahora veremos. Podemos dividir el ahora en 3 grandes bloques. Pasado, presente y futuro. ¿El pasado existe? Ahora no. No existe. Ahora no. ¿En algún momento sí? Nunca. Cuando era ahora. ¿Sí? ¿Entonces fue pasado? Para mí sí existe el pasado. ¿Cómo? Que para mí sí existe el pasado. ¿Sí? ¿Dónde está? Ayer, ¿Ayer dónde está? El pasado muere a cada momento. Muere a cada momento. lo que ha pasado está en la memoria. Y el Ah, presente y el futuro. Eso se llama recuerdo. Pero el recuerdo no es pasado. ¿Cuándo recuerdo? Ahora. Entonces, ¿lo que yo recuerdo es el pasado? No. Son las mentiras que me cuenta mi mente de lo que he recogido de un presente. ¿No es cierto? No quiero que estéis de acuerdo sin más, ¿eh? A mí darme caña, ¿vale? ¿Vamos bien? Entonces, eso que llamamos pasado son mentiras de un presente. ¿Vale? Vamos al futuro primero. Antes de llegar al presente, vamos al futuro. O sea, que el pasado no existe. Pero eso yo todavía no me he convencido. Bien. Sé que el pasado no existe, la historia y todo eso que es. Son mentiras recogidas de unos presentes. A mí no me entra eso. Quiero decir, Y tu pasado y el mío, aunque hayamos vivido lo mismo, es diferente también. es que yo nunca he vivido... ¿Tú Cada has uno vivido tiene- tú- no, pero cada uno tiene sus vivencias, entonces tiene sus verdades o sus momentos. sus mentiras? Más bien. Bueno, ¿Tú has vivido alguna vez en el pasado? no, todavía no tengo máquina de tiempo. Es que en el pasado no se puede vivir. Nadie ha vivido en el pasado. Pero la historia es buena porque es una historia que tú te cuentas de lo que pasó. ¿no? Claro. De lo que ha pasado en el presente. Es como si tú ayer sacaste una foto, yo qué sé, pues a un río, ¿no? Lo que tú tienes en el móvil no es el río. Es una mentira, porque lo que hay aquí es un río. Esto no moja, aquí no te puedes bañar. Esto no es un río, ¿no? Eso es una foto. Y una foto es una mentira de un río. Muy bien. El pasado sí te marca. ¿Eh? El pasado te marca. En el pasado tú te puedes hacer cosas, pero no, perdón, en el pasado no, en el presente. Puedes hacer, por ejemplo, tú te rompes un brazo en el presente y eso luego tiene unas consecuencias. ¿No? Pero no es el pasado, es el presente. Tú no te puedes romper un brazo en el pasado. Os he dicho que empezamos fuerte, ¿eh? ya llegamos al presente. Te has roto el brazo en aquel presente. Bueno, la pregunta es, ¿existe más de un presente? Antes decías que el pasado termina, en realidad lo que sería que el presente termina, pero es que no termina el presente. En cada momento es presente. Claro, es un continuum, es un ahora. No es que sean dos presentes, es el mismo presente, que es un continuum, y como la mente no puede con todo ese pedazo de presente que existe, porque es que quería ir al futuro, pero vale, lo arreglo, vale. Es decir, la pregunta era, ¿existe el futuro? No. Tampoco. Son las mentiras que yo me cuento de lo que puede pasar. Cuando pase, ¿qué será? ¿Dónde pasan las cosas? Presente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es algo que está, el presente. ¿Sí? Es ahora, es ahora. ¿El presente existe? Ahora te pregunto yo. Mi pregunta era, ¿el presente es verdad? Porque Ahí vamos luego, pero primero, ¿existe? Vamos por partes. ¿Existe el presente? ¿Durará un nanosegundo en el metaverso? Pero ese nanosegundo, ¿a dónde pasa? Al presente. Al mismo nanosegundo. Sí, sí. O sea, no son 2 nanosegundos. En mi mente lo trocea en nanosegundos o en días, o en horas, o en lustros, o lo trocea como... Es como si fuera un pan enorme, como no puede comerlo entero, pues lo come a cachos. Pero es pan todo el rato. Es ahora. ¿No? ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se descubrió América?
ahora. En el ahora de Pero, tal día. pero es que no son dos. Ya. No son dos. No es aquel ahora y este ahora. Ayer fue otro ahora. No. En el ahora, en ese ahora que nosotros llamamos ayer, pasaron unas cosas. Pero una cosa es el mar. No me voy a levantar. Una cosa es el mar y otra cosa son los barcos que pasan por el mar o las olas que pasan en el mar. Pero el mar es todo el rato. Entonces, todos los sucesos que sucedieron ayer, que mi mente clasifica como ayer, son cosas que han pasado en una hora. ¿Vamos bien? La pregunta es, ¿qué tamaño tiene la hora? Ahí voy casi respondiendo. ¿Qué tamaño tiene? ¿Dónde está el ahora? ¿Dónde? ¿Dónde es ahora? ¿En China es ahora? Sí. ¿En el Sol? Pero hay 8 minutos de distancia luz, ¿eh? ¿Es ahora o ya es después? En el Sol. Siempre es. Es ahora también. Y en Júpiter, y en Saturno, y en el último confín del universo, ¿no? Y según los científicos, el universo está en expansión. Y más allá del universo, ¿qué hay? ¿Hay ahora o no hay ahora? Si el tiempo. No. Es que no El sabemos qué tiempo es un invento de la mente. El tiempo es una mentira de troceado que hace la mente de la hora. Pues todo lo que existe está en el ahora. Eso es. Todo. No solo lo que existe, más allá de lo que existe, sigue el ahora. Los científicos hablan del Big Bang, ¿no? Que pues una gran explosión y luego el universo se va expandiendo. ¿Cuándo ocurrió? Ahora. Claro. Es que sí, es increíble. Claro. Es ahora. Es que si no es ahora no puede ser. Entonces antes os he dicho que íbamos a buscar algo que es siempre y en todas partes. ¿Estamos encontrando algo que es siempre y en todas partes? ¿Sí o no? ¿Sí, no? Eso es el ser. Eso es Dios. Además, nos he dicho, pero también es omnipotente. Porque todo depende de Dios. O no depende todo de la hora. Algo puede ocurrir si no es en Dios, o sea, en el ahora. ¿Puede ocurrir algo que no sea en el ahora? Todo depende de la hora. Se sujeta en el ahora, es el continente. Y luego, en el continente tenemos el contenido. ¿Qué es el contenido? Pues el mundo manifestado, el universo, lo que llamamos el tiempo, el espacio, pero el espacio ya manifestado. Porque el espacio manifestado, ¿dónde ocurre? En el ahora. Y también en el aquí. Porque, ¿qué diferencia hay entre el ahora y el aquí? ¿Dónde es aquí? ¿Tú estás ahí o estás aquí? ¿Que tú estás aquí? Yo te veo ahí. Esto es muy complicado. Es de tu mente, ¿no? ¿Tú estás ahí o estás aquí? Está por los dos. Pero yo te veo ahí. Todos estamos estoy aquí. Eso es. Todos estamos aquí. Todos estamos aquí porque todo está aquí. ¿Dónde está el universo? Aquí. Y si no es aquí, ¿puede estar en algún sitio? No. ¿Qué diferencia hay entre el aquí y el ahora? Es lo mismo. Es el mismo ser. El mismo ser donde todo sucede. Pero aquí el espacio sería como el vacío, donde el continente donde lo que ocupa la materia. Eso lo que es. contiene la materia. Eso es. El aquí es el dónde y el ahora es el cuándo. Eso es. ¿Cuándo y dónde? Pues aquí y ahora. Porque si no es aquí y ahora, no es. ¿Y quién se escapa del aquí y del ahora? La mente. La mente no soporta el aquí y el ahora, porque ahí no sabe qué hacer. Entonces, no sé si me preguntabas eso. ¿El ahora es la verdad? Bueno, cumple esa condición. ¿Es siempre y en todas partes?
dentro de ese aquí universal, dentro de ese continente universal, luego está la manifestación. La manifestación, llámale universo, universos paralelos, llámalo como quieras, pero al final es manifestación, ¿no? Dentro de esa manifestación, pues ahí está la forma, y las formas son finitas, todas las formas son finitas, ¿no? Decía, no sé si Hawking decía que el universo es infinito. No, señor, el universo es finito. Stephen Hawking creo que era, ¿no? El que decía, el universo es infinito. No, señor, si tiene forma es finito. Ahora, no vamos a ir con un metro a medir, pero es finito, porque si tiene forma es finito. ¿Qué pasa? Que lo que tiene forma existe en algo que es infinito. Entonces, los aquíes troceados, eso es manifestación. También el amor, ¿eh? También el amor es manifestación. El amor, la justicia, los grandes arquetipos, la bondad, la belleza, todo eso es manifestación, no es el ser. A veces se dice que Dios es amor. No, eso no es el ser, eso es la manifestación. Es que a veces se dice que Dios es una energía. No, Dios no es una energía, porque la energía es forma. Entonces, la energía surge del ser, sí, pero no es el ser. Bueno, es el ser manifestado, si quieres, ¿no? Pero el ser es todo. En el yoga se dice baba y ababa. Lo manifestado y lo no manifestado, todo es el ser. Vale, si queréis ya bajamos, ¿eh? Bajamos. Empezamos fuerte. Vale, tenemos la verdad. Es que yo os quiero hablar de las otras dos, pero bueno, para centrar un poco, ya tenemos la verdad. Ahora ya bajamos al día a día, ¿no? Hay que bajar un poco, ¿no? Y bajamos, pues, a eso que llamamos realidad. Yo le llamo realidad, Madhava le llama no verdad. Bueno, al final son nombres, ¿no? La no verdad, la verdad y la mentira. Entonces tenemos que ir de la mentira a la realidad y de la realidad a la verdad. Este es el sendero del yoga. ¿Dónde se manifiesta el ser? Como dice el Génesis, ¿no? Al principio era el verbo ser, y se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Eso qué es? La realidad. Esa es la manifestación de Dios. Esto es Dios manifestado. Entonces, hacer yoga pasa por el realismo. Realismo. Tenemos que ser realistas para luego terminar en la verdad. No quedarnos ahí, pero sí llegar ahí, ¿no? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces escucho cada locura revestida de espiritualidad. Con todo el respeto y sin querer molestar a nadie. Por ejemplo, pues si escucho en una conferencia que todo está bien y punto. Y es verdad que todo está bien, pero no y punto. Quiere decir, todo tiene sentido, todo está dentro de un sentido evolutivo, todo está bien, pero no es y punto. Todo está bien, pero luego hay cosas que están mal. A veces hay gente que se molesta y yo digo, no, si la sociedad está fatal. No, si la sociedad está bien, pero a la vez está mal. Es que puede estar bien y mal a la vez, porque son diferentes niveles de abstracción. A nivel hiperabstracto está bien, pero luego ya a nivel concreto, pues está mal. Tenemos que pasar de nuestras mentiras, tratar de ceñirnos y trabajar con la realidad, no contra ella, con la realidad. Y eso ya es un ejercicio de devoción. Eso es el Bhakti Yoga. El Bhakti Yoga es el yoga de la devoción. Pero para hacer Bhakti Yoga tiene que estar claro en Jnana, que es el conocimiento, y luego las acciones, que es el karma. O sea, Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga, y al final la síntesis es el yoga, ¿no? Es la acción correcta, pensamiento correcto, sentimiento correcto. Estas cosas eran las que decía Buda para no sufrir, ¿no? Era el óctuple sendero de Buda, ¿no? Pensamiento correcto, palabra correcta, modo de vida correcto, emoción correcta o sentimiento correcto, todo correcto. ¿Y qué es correcto? Pues adaptado a lo que Dios manda. ¡Hala! Al ser. ¿Qué es lo que Dios manda? Que no estoy hablando de cosas... Sí, hay macro cosas, pero luego hay cosas muy sencillas. Abres la ventana de tu habitación, hace frío. Vale, pues me pongo ropa. Está lloviendo, pues me cojo el paraguas. Es la hora de comer, pues voy a comer. No es la hora de comer, pues no como. Eso es el Bhakti Yoga, eso es la devoción. La devoción es hacer lo que toca.
¿no? ¿Qué tengo que hacer ahora? Esto. Y cuando nos negamos, Si no hay dharma, hay karma. Hay sufrimiento. De ahí lo importante que es, y aquí voy a venderos la cacerola, el desarrollo, el trabajo filosófico, el trabajo psicológico, el autoconocimiento, la preparación, porque dependiendo de los esquemas que yo tenga, dependiendo de cómo está mi pasión, la consciencia que yo tenga de mi pecado capital, que eso existe, que es lo que se llama en el enneagrama la pasión dominante, luego os hablaré un poco, dependiendo de cuán preparado esté yo, mis juicios van a ser mejores o peores, mi conducta va a ser más acertada o equivocada. Por eso hay que currárselo, hay que estudiar leyes, pero no leyes, bueno, el que quiera hacerse abogado, que sea abogado, pero hay que estudiar leyes. ¿Cuál es la ley más importante que existe? ¿La Constitución? No, hombre. ¿Cuál es la ley más importante que existe? La ley de evolución. La ley de evolución, la ley del Dharma, el Sudha Dharma, ¿no? Se llama Sanatana Dharma también, ¿no? Que es la ley de evolución. Después de la ley de evolución hay otra ley súper importante, que es la ley de economía. Súper importante. Después de la ley de economía tenemos la ley del karma. La ley del karma y la ley de economía están al servicio de la ley del dharma. Por eso decía antes, o dharma o karma. Yo he tenido la suerte de aprender con dos grandes maestros. Uno es Madhava y otro es Rudra. Y los dos hacen un trabajo tan complementario, tan maravilloso, y yo estaba en la mitad. He tenido suerte. Bueno, me lo he currado, pero... Es decir, ¿de qué nos habla Madhava? Madhava nos habla del sentido, hacia dónde hay que ir. ¿Y de qué habla Rudra? De dónde estoy. Eso que llamamos desarrollo personal, que sigue siendo desarrollo espiritual, pero es saber dónde estoy. Decía Confucio que hay tres formas de aprender. Él las puso en otro orden, pero yo las voy a poner en el orden que creo que es. Bueno, no sé si las puso en aquel orden, a mí me las enseñaron en otro orden. Las tres maneras de aprender son vivir la más dura. Se aprende viviendo, pero esa es la manera más dura. Luego hay otra que es bastante más sencilla, que es imitar. Y la más noble y la más económica es meditar. ¿Sí? En este sentido, uno primero tiene que vivir. Vivir, vivir y vivir. Y cuando ya sufre lo suficiente, está dispuesto a aprender de alguien. ¿No? Yo a veces digo que tengo dos tipos de paciente. El paciente que ha sufrido suficiente y el que no. El paciente que ha sufrido lo suficiente está disponible. Con ese se puede trabajar. Y con el otro, Confucio dicen que también decía que hay tres tipos de paciente o de discípulo, ¿no? ¿Sabéis el pólvora, madera seca y madera mojada, ¿no? El pólvora con una chispa, maravilla, fuegos artificiales. Aprende y crece rápido. El madera seca, se apaga, hay que aguantar un poco, cuesta un poco más, pero al final, como es madera seca, también coge fuego y también aprende, también prende. Aprende es prende, ¿no? ¿Y qué pasa con el madera mojada? Que solo echa humo y te hace llorar. Ese todavía tiene que ir a secarse. Tiene que sacarlo a la intemperie, hay que sacarlo a la calle, que le dé el sol, que se seque y cuando esté seco, entonces ya está disponible. Entonces, primero vivir. Cuando uno ya ha sufrido lo suficiente, estará disponible para aprender de un maestro externo. Pero el maestro externo cumple una función temporal. Luego, por supuesto, hay que ir a por el maestro interno, que es la consciencia, ¿no? Porque lo que te va a contar el maestro externo son mentiras. Las mentiras que a él le han servido, que luego yo tendré que adaptar. La Gestalt es un enfoque aquí, ahora, consciencia, darse cuenta. Es muy bueno para darte cuenta de dónde estás y comprender las emociones, y está maravilloso, pero le falta el sentido, ¿no? Hay quien habla solo del sentido, pero no baja ahí a los infiernos a meterse mano. No sé si me explico, ¿no? Entonces, si haces las dos cosas, pues tienes una consciencia de dónde estás y a dónde vas. Por eso en el taller que hacemos las dos cosas. Hay un trabajo de darse cuenta muy gestáltico, muy de autoconsciencia, con dinámicas, con ejercicios y tal, pero luego también hay mucho de filosofía. Filosofía y teosofía, como hemos empezado hoy ya hablando de teo, ¿no? Del sentido, ¿no? Porque es que si no,
solo con Gestalt puede ser el más despierto del infierno, pero sigues en el infierno. Mira, en el yoga tenemos Abhyasa Yoga, Samya Yoga y luego el Bhavana. El Bhavana es lo que hemos hecho al principio, la comprensión de la meta. Saber qué es el ser, básicamente, ¿sí? Samya Yoga es mantener siempre presente la meta. Eso es fundamental. Y luego está Abhyasa. Abhyasa es ¿dónde estoy? Para eso tengo que conocerme. Porque si no, hay una frase de Rudra que es brutal. Esta hay que aprendérsela. Los seres humanos invertimos en pecado mientras creemos estar invirtiendo en virtud. Adoramos el pecado y como es lo que sabemos hacer, porque ahí está nuestra mecanicidad conductual, creemos que vamos hacia el ser y vamos en dirección contraria. Esto no es para clasificarme, pero sí que necesito, porque si no a veces se establece también una distancia excesiva. Cuando alguien, en otras escuelas y así, hay quien dice, es que mi mente piensa... Cuidado con eso, porque si no entramos en una especie de esquizofrenia así en la lejanía, ¿no? Y dice, ya sé que es mi mente la que piensa y ya sé que lo que cuenta en mi mente es mentira, pero responsabilízate un poco. O sea, yo estoy pensando esto. Eso a mí me choca mucho con el ego. La gente dice, mi ego me hace Mi esto, ego... es como... Sí, y ahí Lo podemos... haces tú, claro. Sí, pero ahí Eso casi es una bipolaridad. O sea, nos estamos... ¿cómo es esto de una personalidad múltiple, no? Dice, mi ego... ¿Y yo quién soy? ¿El ser? Sí. Es otro personaje que me he inventado de Yogi. Entonces estoy el personaje de Yogi con el otro... Es conocer el coche y cómo funciona el coche y cómo se circula. Es como ir a la autoescuela, ¿no? Vas a la autoescuela y te dice, mira, esto es el freno, esto es el acelerador, esto es el embrague, esto es la caja de cambios. Pero no es para quedarte dentro del coche ahí atascado. No. Cuando hablamos de ego, el ego se compone de varias figuras, que son los cuerpos, que esos sí son entidades, ¿no? El cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, son cuerpos. Uno es físico, el otro ya son más energéticos, cuerpo astral o el cuerpo mental inferior. Son cuerpos, ¿vale? Entonces tenemos 3 cuerpos, yo no soy los cuerpos, pero los tengo aquí. Luego está el carácter. El carácter es el verbo. Aquí todo esto ya es verbo. Carácter. ¿Qué es el carácter? Pues el carácter son las características de mi forma de pensar, sentir y hacer. Pero no son cuerpos, es verbo. ¿Se entiende? Lo que haces con esos cuerpos. Lo que haces con esos cuerpos, ¿sí? Entonces, yo no soy los cuerpos, no soy el verbo, y luego el tercer fenómeno es la identificación, que juega un papel muy importante. Cuando me identifico con todo eso, pues el ego todavía crece más, ¿no? Entonces, yo no soy los cuerpos, yo no soy el verbo, soy el ser. Pero, para no irme a esa esquizofrenia, tengo que bajar y decir, a ver, soy un avaro de cojones. ¿No? Pero es que tú no eres avaro de cojones. Que ya lo sé. Eso es tu ego. Sí. Esa es la ilusión que tú crees que estás viviendo. Sí. Pero tú no eres eso. Claro, pero desde Tú dónde... dices, discúlpame, Sí. tú dices que el ego... es que el ego nos posee, a la inmensa mayoría de las personas Claro. nos posee. Entonces, una persona que está poseída realmente es dueña de sí. Cuando es dueña... No. Ya está. ¿Y cómo se desposee? Pasando al ser. No, Estando despierto. Yendo, avanzando en el camino de la conciencia, que es el camino del crecimiento que hay. Desde el ego, es que no me puedo salir del ego al ser y decir, no, ahora soy el ser. No nos vayamos al ser de manera esquizofrénica, porque si no entramos en una capa de locura. Al final es locura, porque es creerme que soy el ser cuando estoy metido en la neurosis hasta aquí. Entonces, ¿cómo puedo caminar? Pues meterme en la neurosis y aprender a ser un envidioso cada vez más sano, cada vez más consciente, cada vez más responsable, cada vez con más voluntad, cada vez más espiritual.